Jesús en todo su proceso aquí en la tierra, en su ministerio, siempre estuvo en comunión con el Padre. Y esa comunión la hacía a través de la oración, de esa conversación íntima con Él en toda circunstancia. Fíjense que allí en Lucas capítulo 4 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, buscaba esa intimidad con el Padre. Y en esa intimidad con el Padre siempre le expresaba también no solo lo que iba a hacer, lo que iba a enfrentar, sino también la necesidad que tenía de su asistencia. Recordemos que antes de ir a esa obra magna en la cruz del Calvario, en el Getsemaní, Él oró, pidió al Señor su asistencia. Y no solamente dice que oró una sola vez, sino que llegó a orar 3 veces. Porque había en él una angustia, había un momento de desesperación. Y no se paró de allí hasta que entregó su carga y su preocupación. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como conocedores del Padre, tenemos también que seguir ese ejemplo de orar, de conversar con Él. Aquellas circunstancias no solo que nos preocupan o nos angustian, sino también los motivos de gozo, también de alegría, de conversar, porque es algo que nos ayuda en esa intimidad. Por eso como iglesia hemos estado orando por las peticiones, no solo nuestras, sino también por la humanidad. Y hoy los voy a invitar a que nos coloquemos en pie para interceder, para que aquellas oraciones que como iglesia también tenemos sean puestas delante de su presencia y veamos también sus respuestas hermosas. Los invito a ponernos de pie. Padre amado, qué privilegio más grande tú nos has dado a través de Jesucristo. Que por medio de Él, en el nombre de Jesús, podemos llegar ante tu presencia y conversar contigo. Tener esa conversación íntima como el Padre, tú con tus hijos, Señor, sabiendo que tú nos rodeas de tu amor, de tu bondad y sobre todo esa cobertura poderosa, Señor, a través del Espíritu Santo. Que hoy nos unimos como iglesia para seguir intercediendo por Ucrania, Señor, por Israel, por estas circunstancias, Señor, de conflictos que están, Señor, de una u otra manera, no solo afectando, Señor, estas naciones, sino también a través de la humanidad. Estamos preocupados y por eso que nuestra preocupación la llevamos ante el trono de tu gracia, para que el poder, Señor, de tu Espíritu Santo interceda, que de una u otra manera pueda despejar, Señor, toda esta violencia, todos aquellos que toman estas decisiones, Señor, puedan entender y comprender que la paz es importante, los acuerdos, Señor, son importantes, nos llevan, Señor, a la unidad, a la construcción, Señor, en una forma especial. Te pedimos, Señor, por ellos, para que entiendan y comprendan esta verdad. Y así también por ellos que están sufriendo, Señor, todas estas familias, estos niños, estos ancianos, Señor, estas viudas. Te pedimos, Señor, porque tú los asistas, porque también llegue a ellos, Señor, esa asistencia divina en una forma práctica, a través de la provisión, Señor, a través también de los médicos, que todo aquello que en este momento se encuentran afectados en esa aflicción puedan ser socorridos, Señor, de una u otra manera, en esa forma visible que tú solo sabes hacer. Oh, en el nombre de Jesús, los rodeamos, Señor, con el poder de tu amor. Así también nos unimos, Señor, al clamor, Señor, de nuestro país. Por también nuestras autoridades, que tomen las decisiones correctas, Padre, para dirigir nuestro país y podamos ver también y que de alguna u otra manera podamos vivir en paz, Señor. Y así también cubiertos, Señor, por tu poder y tu misericordia. Te pedimos, Señor, por la economía de nuestro país, que seas tú abriendo puertas, Señor, provisión, Señor, en especial sobre tu pueblo, que todas aquellas empresas, trabajos, Señor, sean cubiertos, protegidos y guardados, y nos des también sabiduría para manejarnos en medio de la tormenta, para podamos también administrar aquello que tú nos das, Señor, con sabiduría. Gracias, Señor, por tu cobertura, por tu provisión, porque entendemos que todo proviene de ti. En el nombre de Jesús, Señor, cubrimos, Señor, toda nuestra nación. Que tu paz, Señor, y tu bendición sean en medio nuestro. Gracias, porque en ti confiamos, en ti esperamos. Amén y amén. Bendiciones, amados. Saludar a quienes nos acompañan, están en redes.
a quienes también están, ¿no es cierto?, en tiempo real con nosotros hoy día, un abrazo a la distancia. Y quiero invitarlos a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, verso 69. Así dice las Escrituras. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo, tú estabas ahí. Mas él negó delante de todos diciendo: tú estás loca, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pues yo lo vi. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, tú no lo puedes negar. Porque aún tu manera de hablar, qué increíble, ¿ah? El poder de transformación del Señor. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Por casi 2 años, nuestras cifras de crecimiento país habían sido exiguas, lamentables, deplorables. Nos tocó vivir una parte de la historia de nuestro país inimaginable. Teníamos un país ordenado, teníamos una vida ordenada, y de la noche a la mañana un grupo de personas se encargó de hacernos pensar que estaba todo mal y destruyó lo que con años de esfuerzo como país se construye. Un país demora años en construirse, no es algo fácil. Y eso nos llevó a una situación que todavía hoy no la logramos enmendar, y revestido, ¿no es cierto?, de un montón de causas para allá, para acá, y de eslogan y de cosas de ese tipo. No es mi tarea entrar en eso. Sino que recibimos una bonita noticia esta semana, que como país, porque el IMASEC refleja lo que producimos todos, sea chico, sea grande, había mejorado y había crecido después de 2 años. Y era una noticia bonita. Pero junto con esa noticia había una letra chica, y la letra chica decía, la señora presidenta del Banco Central, ¿no?, nos decía que habían algunas sombras, algunos temas pendientes, y dentro de ello algunos problemas con la inflación nuevamente. Y ayer y hoy ya algunos empezaron a decir que la inflación del mes de marzo nos va a sorprender, pero nos va a sorprender negativamente. Y entonces quiero graficar esto para mostrar un poco lo que nos toca vivir de forma permanente a todos nosotros. Y estoy hablando derechamente de la experiencia de lo frustrante, de la frustración personal, laboral, académica, económica, no importa el ámbito. También la hay espiritualmente, yo también me frustro. Y de cómo esa experiencia de frustración, cuando las cosas se entienden mal, te puede desarraigar de la fe. Y por otro lado, cómo la experiencia de la frustración te puede hacer crecer espiritualmente. Las dos cosas pueden pasar. Y por eso que es importante echarle un vistazo a esta palabra maravillosa, hermosa, porque vamos a tener escenarios frustrantes este mes. Noticias buenas y noticias malas. Eso lo vamos a ver. Es frustrante. Esto es como cuando tú escuchas que una persona tiene una historia terrible de autoridad pública y después de años vuelve a aparecer ahora como la persona que trae, ¿no es cierto?, las tablas de la ley. Y es frustrante ver eso. Es como que no hemos aprendido nada, pero es frustrante. Es frustrante cuando tú en el trabajo ves que se cometen los mismos errores y se vuelve a hacer el mismo error. Es frustrante. Es frustrante cuando tú le pones empeño, tú quieres, tú buscas, tú vas y no pasa nada. Es frustrante.
Es frustrante cuando tú tienes expectativas y las expectativas cada vez se recortan más porque la realidad supera tu expectativa. Eso es frustrante, te frustra, te puede ahogar y finalmente puede asesinar tu fe. El pasaje que acabamos de leer está circunscrito en esa idea. Es la historia de un hombre común, un hombre de familia, un hombre casado y, ¿no es cierto?, que tuvo una gran experiencia con el Señor, a quien el Señor lo llamó de forma directa. Me refiero al apóstol Pedro. Jesús, luego de llamarlo, lo preparó, le enseñó, caminó con él, le mostró el reino, él vio su gloria, contempló su hermosura. Algo que todavía hace más complejo la frustración, porque la frustración fuera del Señor se puede entender como una cuestión propia de las vicisitudes de la vida, pero la frustración con el reino es una cuestión mucho más compleja de asumir, porque tú te haces otras preguntas, se te abren otros mundos y te hace cuestionar finalmente al Dios de la Biblia, porque sus practicantes, sus seguidores te hacen ver la parte mala, la parte oscura. A mí me ha tocado ver eso también en la vida cristiana y aún en el ministerio con mis propios colegas. Muchas veces veo esta ambivalencia y es frustrante. A veces me he preguntado, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y la respuesta del Señor no se ha hecho esperar. Yo tomo de lo vil del mundo para avergonzar lo que no es. Ese es el reino. Él lo diseñó de esa manera. De tal forma que lo frustrante tiene un propósito. Es necesario. El asunto está entonces cómo yo comprendo lo frustrante y cómo lo canalizo adecuadamente. Y tenemos a este hombre que está formado, ha estado prácticamente 3 años y medio con el Señor, ha recibido la mejor escuela posible, ha estado lo más cerca posible, de hecho, forma parte del grupo más cercano al Señor. Él ha estado ahí, al pie del cañón, al lado. Aunque a veces estar al lado, los dardos te llegan más duros, a veces estar al lado de la gracia del Señor, la incomprensión es más fuerte, pero te va a llegar. Es inevitable estar al lado y compartir. Así como compartes la gracia, estar al lado de la gracia también te hace compartir la oposición a la gracia. Cuando tú te pones del lado de la gracia del Señor, lo más probable es que en tu casa, en tu familia, vas a recibir lo contrario. Y por eso es que a veces nos ocurre que mientras más buscamos, nos disponemos o servimos, a veces solemos tener más problemas en la casa. Y entonces ahí viene una tradición cristiana equivocada de decir, bueno, si yo más me acerco tengo más problemas. El problema no es ese, el problema es que estar cerca de la gracia provoca más frustración. Porque estar cerca de la gracia produce expectativa. Produce cada vez una expectativa mayor. El problema es que esa gracia está depositada en hombres y mujeres que somos falibles y que nos equivocamos. Y por lo tanto vamos a producir desazón porque eso es lo correcto. No puede ocurrir algo distinto de aquello. Y eso fue lo que pasó en esta historia. Esta es la historia de un hombre común a quien Dios le deposita una gracia especial, lo llama, a quien Dios lo usa y a quien Dios le da el privilegio de ser la persona que inicia prácticamente la iglesia. Su declaración, pero también su servicio al reino, lo hace uno de los fundadores de la iglesia cristiana, del nuevo orden, después de que Jesús resucitó. De hecho, es el primer gran predicador de la iglesia, con miles de conversiones el primer día. Este fue un gran hombre. Sin embargo, se frustró. Y miren ustedes la naturaleza de su frustración. Dice que Jesús fue llevado al patio del sumo sacerdote de turno y estando en el patio, un lugar público, que era el lugar donde se tenían que discutir las cosas públicas, Jesús fue privado del juicio correcto, porque Jesús está siendo sentenciado una noche, cosa que no lo permitían las tradiciones hebreas de la época. En cambio, Jesús fue privado de todo el derecho posible. A Jesús se le privó del derecho tanto propio de los hebreos como también del derecho romano. No era posible, en el derecho romano, la secuencia de Jesús estaba violando toda la ley romana. Por eso es que Poncio Pilato se lava las manos. Él no quiere ser parte de eso, porque la ley romana era súper fija, súper clara en esto. Y Jesús fue simplemente
sus derechos fueron totalmente vulnerados. Esto nos ayuda a comprender que el reino, el evangelio, no es lo mismo que las causas de la tierra. Las causas de la tierra, nosotros somos muy extremistas y muy puritanos en pedir cosas que creemos y pensamos son muy nobles. Sin embargo, el reino no está detrás de la justicia humana. El reino de Dios no busca la justicia humana como la causa final. No. Aquí hay un ejemplo de aquello. Entonces, estando Pedro en esta condición, con un escenario importante de personas, está allí toda la actividad social, política del momento, está la crema y la nata de toda la administración hebrea del momento, ocurre un escenario y ocurre una situación extremadamente lamentable. Jesús le había dicho a él, mira, no va a pasar esta noche antes que tú no me niegues 3 veces. Jesús se lo había dicho, Jesús se lo profetizó. Me pregunto cuántas veces Jesús ha profetizado acerca de nosotros. Pero si yo sé que Joctán se va a equivocar, si yo sé que Pedro se va a equivocar, si yo sé que José se va a equivocar, si yo sé que Pablo, que Luis, que Jorge, el que nombre que sea, si yo sé que se va a equivocar. Y yo me pregunto cuántas veces Jesús cuando me llamó, me profetizó. ¿Te has preguntado cuántas veces Jesús cuando te llamó te profetizó que te ibas a equivocar? ¿O tú pensaste que cuando Jesús te llamó, Jesús sabía que tú nunca le ibas a fallar? ¿Te has pensado cuántas veces Jesús cuando te llamó te profetizó que tú también le ibas a fallar? Es muy fácil mirar los errores de los demás, es muy fácil mirar la traición de otros, la deslealtad de otros, es muy fácil mirar, ¿no es cierto?, el daño que otro me causa a mí, pero es muy difícil mirar el daño que yo hago y que yo causo. Eso es muy difícil admitirlo. Sin embargo, cuando Jesús me llamó, Jesús te llamó, también te profetizó y también me profetizó que no íbamos a equivocar, que le íbamos a fallar, que a veces íbamos a tener un discurso puritano, un discurso extremo, sin embargo nuestra vida iba a estar lejos de ese discurso. Y Jesús me llamó, sabiendo ese problema mío. Jesús me llamó sabiendo mi problema de mi amor, que mi amor por Él era residual, era casi al final de la lista, porque hay otras cosas más que amo en mi corazón. Sin embargo, Jesús me llamó y llama a Pedro. Y no solamente lo llama, lo ama y lo equipa y le da la gracia, sabiendo que le va a fallar, sabiendo que 3 veces en el día más importante de la vida de Jesús le iba a fallar. Yo doy gloria a Dios por este pasaje. Este pasaje me interpreta, este pasaje me hace ver que yo estoy allí, yo estoy con Pedro. Me saca la chaqueta de ser el hombre perfecto, me saca la chaqueta de ser el papá perfecto, me saca la chaqueta y la obligación de ser la persona perfecta, porque Jesús no me llama para que yo sea perfecto, Jesús me llama para que yo sea Joctán, donde Dios se va a glorificar, pero se va a glorificar a partir de mi error y no de mi perfección. Pero como yo no sé manejar la frustración, pero como yo muchas veces no logro conducir aquello, entonces lo que hace la frustración es abrir una gran brecha, un gran ventanal para que el enemigo trabaje y pueda desalentar mi corazón. Y por eso tenemos muchos cristianos en el camino, a muchos cristianos que están desalentados, y tenemos una gran parte de la iglesia que está sin hacer nada, porque Satanás los desautorizó y los apuntó. ¿Te acuerdas cuando tú hiciste esto? Y los tiene arrinconados porque no son perfectos. Porque traicionaron su fe, porque un día traicionaron al Señor y los tiene allí apuntando con el dedo contra la pared, sin hacer nada, llenos de gracia, llenos de talento, con un ministerio, con un llamado, con una gracia, pero están arrinconados hasta que escuchas hoy esta palabra, porque de ese rincón el Espíritu Santo te va a sacar hoy. ¡Aleluya! Gloria al Señor.
Porque cuando te llamó, te profetizó, y te profetizó que lo ibas a traicionar. Sabía exactamente tu futuro y conocía tus acciones. Pero Dios no deja de ser Dios por mi traición o por tu traición. Dios no deja de ser Dios por tu error. Dios no deja de ser Dios. Su llamamiento es eterno. Y la gracia que puso sobre ti es eterna y te llamó desde la eternidad para toda la eternidad. Pero Pedro le falló. Y cuando le falló, vemos a toda la humanidad en el discurso de Pedro. Te he dicho que no. Y no hay nada más triste cuando tú le fallas al Señor que alguien te restriega tu pasado cultural, tu historia. ¿Acaso tú no ibas a la iglesia? ¿Acaso no vienes de un papá, de una mamá cristiano, cristiana? ¿No eres hijo de fulano de tal, de fulana de tal? Y Satanás nos restriega nuestra historia. Y miren ustedes cómo le restriegan a Pedro su historia. Pero si te vimos, pero si te vistes como ellos, no te vistas como el pastor porque se van a reír de la forma como me he visto. Pero dice, hasta como Él tú te vistes, hasta como Él tú hablas, hasta como Él tú caminas, tú eres un clon. Jesús había hecho un trabajo espectacular con Pedro. En 3 años y medio se había borrado su huella cultural. En 3 años y medio Jesús había sido capaz. Piensen en esto. Ellos tienen un lenguaje, una forma. Yo he estado con la gente allí en las caletas, he estado. Y yo les digo, el lenguaje no es de lo mejor. El tono no es de lo mejor. Es difícil conversar con ellos, porque es muy dura su vida. Hay mucho alcohol, hay mucha dureza. Es un trabajo rudo, duro. Pero aquí no hay nada de eso. Pedro está intercalando sus conversaciones, está relacionándose con mujeres. Son mujeres las que lo sacan al baile. Y le dicen, no, pero si tú eres, yo te vi. Es increíble cómo el Señor había sido capaz de transformar los hábitos, las costumbres, las externalidades, la forma de relacionarse. Este era otro hombre. Y desde el día que el Señor te llamó, aunque tú y yo le fallamos, Dios ha hecho una obra tan bonita que ha ido cambiando tu manera de ser. Y otros te dicen, oye, pero ya no es igual, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ahora oras por los alimentos? Tal vez con unas par de risas. Pero ha comenzado a notarse que Dios está obrando en tu corazón, que ya no es la misma persona de hace 1 año, 2 o 3 o 4. Porque cuando llega Dios de verdad a tu corazón, es imposible que quedes igual, aunque estés tibio. Aunque estés un pie adentro y un pie afuera, no eres la misma persona. Nadie es la misma persona después de que invita a Dios a su corazón. Aunque lo tengas amarrado, aunque el Dios que tú invitaste a tu corazón lo tengas enclaustrado y bajo 7 llaves y te dé vergüenza darle libertad, aunque tú por vergüenza social o cultural lo tengas amarrado, pero no puede ser igual. Allí está su voz todos los santos días hablándote. Cumple mi propósito para el cual yo te he llamado. Y entonces llega este momento precioso, hermoso, probablemente uno de los momentos más preciosos de toda la Biblia. Se produjo en este patio indeseable, en este lugar indeseable. Este patio representa la presión social, el entorno, las redes, la influencia que los demás ejercen sobre nosotros. Allí están en ese patio. Están todas las voces de la ciudad en ese patio. Y miren ustedes lo que ocurre con nuestro hermano, nuestro querido Pedro. Y quisiera releerlo con ustedes en esta maravillosa mañana que nos da el Señor. Verso número 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Son imborrables las palabras del Espíritu Santo cuando te llamó, te perdonó, te equipó, te dio una tarea que hacer.
Esas palabras no te las puedes borrar, nadie se las puede borrar. Podrás crear tu propio mundo, podrás estar lejos de eso, podrás intentar convencerte de que se pueden hacer de otra manera, pero esas palabras las dijo el Espíritu Santo y no las puedes borrar, porque están escritas en tu corazón, no están escritas en tu cabeza, no están escritas en una parte movible, están escritas en la parte más íntima, en tu espíritu, no las puedes borrar. Jonás pensó que se podía hacer y se fue lejos pensando que esto era posible. El salmista dijo, nadie puede ir lejos de ti, ¿cómo podría yo? Si me fuera para allá, ahí está tu voz. Si estuviera acá arriba, ahí está tu voz. Así que Dios te habló, Dios te llamó, pero Dios sabía que tú ibas a ser un desleal, una desleal. Dios te llamó y sabía que yo iba a ser un desleal. Aleluya. Me llamó considerando esa ecuación. En el algoritmo de Dios estaba contemplada mi humanidad, estaba contemplada mi niñedad, mi madurez, mi aprendizaje a golpes, mis fracasos. Y miren ustedes cómo termina. Y saliendo fuera. Y creo que esta es la parte más maravillosa que hay. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Tú no lloras amargamente cuando no tienes una carga emotiva. Tú no lloras amargamente cuando tu conciencia está desprendida de tu racionalidad. Tú lloras amargamente cuando tu conciencia, tu espíritu y tu cuerpo están absolutamente conectados. Tú lloras cuando tienes plena conciencia de lo que te está ocurriendo. Tú lloras cuando tu mundo se te quiebra. Tú lloras cuando tus cosas se van al piso. Tú lloras cuando ya no hay nada más que hacer. Tú lloras cuando estás completamente desnudo, quebrado, sin poder hacer nada. Tú lloras cuando has agotado todo tu recurso. Tú lloras amargamente cuando el diagnóstico es letal. Tú lloras amargamente cuando le haces empeño, te gastaste la última luca, ni para fotocopias tenés. Tú lloras amargamente cuando todo está cerrado. Ahí tú lloras amargamente. Y él lloró amargamente. ¿Por qué es importante eso? Porque mientras yo no llego a ese punto, mientras la persona no llega a ese punto de sentir amargura, pesar, dolor hacia Dios, porque tú no le fallas a las personas, tú no le fallas a una iglesia, tú no le fallas a un papá o a una mamá, tú no le fallas a una familia, tú no le fallas a una esposa o a un esposo. Finalmente le fallamos al Señor, finalmente nos equivocamos delante del Señor. Pero aún equivocándonos, si la actitud del corazón es la correcta, Dios no va a cambiar su palabra. Dios no va a cambiar su bendición. Y Dios no va a cambiar sus promesas. Si nosotros tenemos la actitud correcta cuando estamos conscientes de que hemos fallado, la palabra de Dios y las promesas de Dios permanecen fieles para siempre. Aleluya. Así que Satanás te ha mentido. Satanás te ha mentido. Te ha hecho pensar que a raíz de tu historia y a raíz de tus reiteradas historias de maldad, de error o de traición a Dios, Él ya no te va a usar, porque esa es una mentira de Él. Dios tomó a este hombre, 3 veces lo negó. Y no tengo tiempo para interiorizar todavía el episodio anterior, porque si pudiéramos profundizar el episodio anterior, donde saca la espada y le corta la oreja al aprehensor de nuestro Señor, Él allí puso en riesgo todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios estuvo en riesgo porque el otro iban armado. Había motivo suficiente para que el otro sacara la espada, los palos y los mataran a todos allí, porque se podía tipificar como una rebelión y Jesús podría haber muerto allí a espada en ese lugar. Y Pedro puso en riesgo todo el plan de Dios un rato antes. No quiero entrar ahí, solo quiero decir en esta mañana que si hay alguien que está enojado con esta palabra esta mañana es Satanás. Que si hay alguien que tiene que perder mucho terreno en tu vida y en la mía es Satanás. Porque no es verdad que ahora tú no le puedes servir, amar, entregar dones y talentos
porque eso es una mentira de Él. Si Dios sabe a quién llama, y Dios sabe de qué cosas somos capaces y de qué cosas no somos capaces. Pero no por eso Dios no condicionó su gracia sobre ti o sobre mí, dependiendo de cómo yo le iba a pagar, porque Él sabe que no le podemos pagar. Por eso el reino fue entregado a los pequeños, a nosotros los débiles, a nosotros los que tenemos tantas carencias, a nosotros los que somos débiles, pero que reconocemos nuestra debilidad delante del Señor y le decimos al Señor, sin tu ayuda, no lo podemos hacer. Yo quisiera invitarte en esta mañana, querida iglesia, a que despiertes a esta palabra, a que tomes la vara, el cayado, tomes la palabra esta mañana, te pongas en pie. Cuando tú te tropiezas en los campos, yo me he tropezado más de una vez en los campos, y cuando vas con una vara, tú pones una rodilla en el piso y pones la vara, te afirmas y te levantas. El porrazo duele y te va a doler por un rato, pero después de un rato sigues caminando. Llegó el momento de poner la vara, poner la rodilla, levantarte en el nombre del Señor y comprender que Dios te llamó para honrarlo, bendecirlo y servirlo, que no llamó a una mujer ni a un hombre perfecto, que llamó a un hombre y a una mujer con quien Dios sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que mejorar cosas, sabe que lo tiene que perfeccionar porque no es perfecto, pero Dios y su gracia no condicionó su llamado a nuestra perfección. Su palabra, su gracia y su amor son un regalo, son una gracia y no dependen, afortunadamente, y gracias a Dios, no dependen de que nosotros seamos perfectos. Porque si fuera así, los fariseos tendrían razón, y no tenían razón. Jesús le dijo, ciegos, guías de ciegos. Son fariseos, y Dios no nos pide eso. Lo que sí nos pide el Señor, que seamos honestos, que hay cosas que vamos a poder hacer, hay cosas que nos cuestan un poco más, hay otras que se nos ponen cuesta arriba, pero Él nos prometió acompañarnos en todos los procesos. Y cuando nos frustremos, cuando lo neguemos la primera vez, cuando lo neguemos la segunda, cuando lo neguemos la tercera, nunca nos olvidemos que si nos quebrantamos, que tenemos conciencia de aquello y vamos al Señor, su Espíritu nos tomará, nos sacará de allí. Y así como lo hizo con la parábola hermosa del pródigo, nos volverá a poner un vestido nuevo, nos mandará a lavar, quedaremos limpiacitos con un vestido nuevo, nos volverá a poner un anillo de autoridad para servirle, porque desde la eternidad ese fue su plan. Aleluya. Y Él quiere que se cumpla. Shalom. Tómate de la palabra del Señor, tómate de la palabra de mi Padre en esta mañana. Y yo voy a orar junto contigo y nos vamos a sacudir en el nombre de Jesucristo de esos dedos acusadores, de esas cosas que han estado achacándonos, maltratándonos, que nos tienen contra la pared. Y vamos a ir contra esas palabras en el nombre de Jesús. Y vamos a destruir ese enemigo y nos vamos a levantar de la mano del Señor y le vamos a pedir que su sangre preciosa nos lave, nos limpie, nos cubra. Él va a capacitar para amarle y servirle. Y yo te quiero invitar a tomar esta palabra en esta mañana. Pueden cerrar sus ojos conmigo, por favor. Padre de toda gracia, gracias por tu voz maravillosa. Por tu palabra bella, hermosa, simple, pero real, práctica, profunda, y que nos muestra que muchas veces esa frustración y esas batallas perdidas muchas veces nos han dejado al margen de servirte por estas acusaciones que muchas veces Satanás nos hace y que nos tienen allí arrinconados sin llevar frutos delante de ti. Pero eso en esta mañana termina, eso en esta mañana acaba, en el poder de tu palabra, en la gracia del Espíritu Santo, acaba delante de ti. Y tomamos esta palabra
como tu voz perfecta sobre nosotros esta mañana, como esa voz que nos llamó a tu reino y a tu gloria, nos equipó y nos comisionó para llevarte muchos frutos y para que nosotros seamos olor de tu conocimiento en la tierra y podamos salar este mundo y llevar tu palabra y tu bendición a los que nos rodean. En esta mañana, Señor, nos tomamos de tu palabra en el glorioso nombre de Jesús. Aleluya. Yo quisiera invitar a aquellos que en esta mañana quieren abrazar esta palabra, para yo orar, para que estas cadenas se corten, estas acusaciones del enemigo se corten en tu vida y vuelvas a florecer, vuelvan a haber frutos y estés disponible para el servicio, para el reino, la gracia y que los dones ya no estén más guardados. Entonces yo te quiero invitar a que te pongas en pie ahí donde estás, voy a orar ahí donde estás. Levántate en el nombre del Señor, cree en la palabra. Y voy a orar para que la palabra hoy desate, corte estas cadenas y te muevas y los sirvas con autoridad y con gracia. En el nombre de Jesús, pónete en pie conmigo en esta mañana. Créele al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Aleluya. Solo necesitas fe, creer en la palabra y la palabra vendrá sobre ti, vendrá una gracia del Señor. En algunos será difícil mantenernos en pie, es verdad, pero no te preocupes, esa es la gracia, es el reino que viene sobre ti, la autoridad, la gracia del Señor, las vestiduras nuevas, el anillo que te pondrá mi Padre, su sangre preciosa que te lavará y te dejará apto, listo para que le lleves honor y gloria. Padre, nos ponemos en pie a la luz de tu poderosa palabra. Ha llegado el día y el momento en que tu palabra en nosotros haga lo que nosotros no podemos hacer. En esta mañana invocamos el poder del Espíritu Santo sobre tu pueblo para cortar toda cadena de opresión, toda palabra, toda historia, todo testimonio lejos de ti, toda acción equivocada, Señor, reiterativa, toda forma de vida lejos de ti. En esta mañana, Señor, en el poder del Espíritu Santo es cortada nuevas vestiduras sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas y la sangre preciosa del Espíritu sobre sus vidas para que te amen, te sirvan y te adoremos. Te adoremos esta mañana como tú te lo mereces y digamos honor y gloria a ti, Padre. Esa bendición de gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Te adoramos esta mañana, Señor. Te adoramos. Cantamos a ti cántico de adoración, de alabanza. Te damos honor y gloria. Gracias por este día. Gracias por tu voz de autoridad, de gracia. Gracias por tu luz admirable. Bendito eres.